Gloria a Dios. Aleluya. En el día de hoy vamos a estar predicando bajo el tema Padre, sacerdote y guerrero. ¿Cuál es el tema de la prédica de hoy? Padre, sacerdote y guerrero. Y vamos a estar buscando en la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del verso 4 en adelante. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 7. Y también vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 11 del 18 al 20. ¿Lo tienen? Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 11, verso 18 al 20. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Tengo que reconocer que la última vez que me tocó predicar, el Espíritu Santo me reprendió. Me reprendió y ponía en mi corazón que debo dejar de excusarme con la iglesia por la palabra que Él me da. Que el mensaje no es mío, que el mensaje es de Él. Y si alguien tiene algún reclamo tocante al mensaje, no tiene que hablar con el mensajero, tiene que hablar con el dueño del mensaje. Y le dije al Espíritu Santo que me perdonara y que no lo volvía a hacer. Y que a partir de ese momento yo iba a hablar lo que Él me pusiera en la boca, sin excusarme, porque el mensaje no es mío. Padre, sacerdote y guerrero. En el libro que se llama Pastoreando el corazón de tu hijo, el hermano Ted Tripp pone un paralelismo que me resulta bastante interesante para un día como hoy de los padres. El hermano dice que el corazón de un hijo es como concreto mojado y que los padres tienen un periodo de tiempo muy corto para edificar lo que ellos quieran construir en la vida de sus hijos antes de que el cemento se seque. Para mí, este paralelismo tiene un significado tremendo, porque me hace entender que como padre es urgente que yo edifique lo que yo quiero edificar en el corazón de mi hijo. Porque llega un momento donde ese concreto se seca y ya no hay más nada que yo pueda hacer. Imagínese, cuando un edificio ya está construido, para usted moldear o cambiar ese edificio, hay que utilizar una mandarria, ¿sí o sí? Porque luego que el corazón del hijo se endurece, no se puede moldear sin destruir, sin lacerar y sin golpear. Entonces, este hermano plantea que es más fácil tú formar el corazón de tu hijo cuando el cemento todavía está mojado. Esto de padre, sacerdote y guerrero ha bendecido mi corazón y yo espero que bendiga la vida de cada padre que me escucha. Los padres están llamados a ser la mayor influencia en la vida de los hijos. Dios establece al padre y a la madre como los guías del hijo, de la herencia que Él le da. Sin embargo, con frecuencia los padres no son la mayor influencia en la vida de los hijos, sino que esta influencia o por esta influencia la sociedad y el mundo compiten.
Y de repente tú te encuentras con hijos que escuchan a cualquier youtuber más que lo que escuchan a su papá y a su mamá. O te encuentras con hijos que escuchan a un amigo, a un compañero, a quien sea, y le prestan más atención que la atención que le prestan a su papá y a su mamá. ¿Por qué? En ocasiones esto se debe a la falta de coherencia de los padres entre las cosas que le enseñan a los hijos y las cosas que ellos viven, pero otras veces también se debe a la falta de dedicación y de inversión consciente de tiempo, esfuerzo y recurso para yo ganar influencia en la vida de mi hijo. La paternidad bíblica conlleva consigo un llamado. Sin embargo, el egoísmo de la sociedad de hoy, que dicho sea de paso, es adorado y es idolatrado, trata de quitar de la mente y del corazón de los padres ese llamado de Dios para la paternidad. Por ejemplo, un padre, un hombre que tiene como prioridad a su esposa y a sus hijos antes que el desarrollo personal y el trabajo, es un hombre que se convierte en un objeto de burla. Si, por ejemplo, hay una fiesta con los compañeros de trabajo y ellos se van a beber, pero ese hombre dice, no, mira la hora que es, son las 10, yo no he visto a mi hijo hoy, yo no he visto a mi esposa hoy, yo me voy para mi casa. Ese hombre que está haciendo lo correcto, que es poner en primer lugar su familia, se convierte en objeto de burla de los demás hombres. Porque esos otros hombres han entendido que lo que importa es ellos, guiados por ese egoísmo, por ese culto al yo que impera en el siglo XXI. Hoy, con la ayuda del Señor, yo quisiera ir con ustedes a través de la Escritura definiendo el rol de padre, el rol de sacerdote y el rol de guerrero al cual Dios llama a los varones. El rol de padre. Si nosotros analizamos los versículos que leímos en el principio, dice la palabra del Señor que Dios manda a Israel y a los hombres de Israel a que enseñen y repitan la palabra de Dios a sus hijos. Pero no lo dice como que cuando vayan a la iglesia el domingo y la predicadora dé un versículo, abra el versículo, ese versículo tú lo vas a escuchar y bueno, vas a volver a escuchar la palabra la próxima semana. No. En lo que nosotros leímos al principio, la palabra del Señor dice que Dios le da un mandato a los padres. Y le dice, tienes que repetirle a tus hijos mis mandamientos y hablarle de ello estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te sientes, cuando te levantes. Esto me habla a mí, hermano, de que obtener influencia sobre los hijos es una tarea constante y ardua. De sembrar la palabra, de sembrar la instrucción, de no cansarse, de repetir hasta que el niño lo asimile. Sin embargo, muchos padres de hoy hemos asumido este mandato con mucha liviandad. Y creemos que la responsabilidad de transmitir los valores bíblicos son del pastor, son de la iglesia, son de las maestras de escuela bíblica, pero no. Aquí yo puedo ver claramente que Dios espera que a quien Él le da la herencia sea el responsable de enseñar la palabra, de sembrar la palabra. Y si usted lee estos versículos con detenimiento, se va a dar cuenta que el Señor está hablando en modo imperativo. No es que si tú tienes tiempo del trabajo, no es que si tú no estás muy ocupado, no es que si tú estás cansado, no. Pase lo que pase, al levantarte, al acostarte, al sentarte, al caminar, repítele la palabra de Dios a tus hijos. Dios nunca nos pide algo que nosotros no podamos hacer, hermano. Si Él nos está mandando y está mandando a los varones a hacer esto, es porque ellos pueden. Porque ya Él depositó el recurso en esos padres para guiar y sembrar la palabra en esa herencia que Él les entregó. Es increíble que en la era de las comunicaciones es que menos la gente habla. Años atrás,
tú salías de tu casa y se enteraban de ti cuando tú volvías. Yo recuerdo estando pequeña la época del Viper, cuando mi papá tenía un Viper. Eso era una cosa grande porque cuando eso todavía los teléfonos no estaban tan de moda, pero el Viper como que te indicaba y luego tú tenías que ir a un teléfono residencial y tú llamabas. O sea, era un proceso para la comunicación. Hermano, pero en el día de hoy tú puedes estar en la China, en Pekín, y con el internet tú te comunicas. Sin embargo, yo puedo notar que en la era de las comunicaciones es que menos comunicación interpersonal hay, principalmente en el seno de la familia. Esto de repítele a tus hijos mi palabra cuando te sientes, cuando te acuestes, cuando te levantes, me habla de que debe de haber una intención consciente de yo transmitirle esos principios bíblicos a mi hijo. Pero yo he identificado que esto se ha convertido en un problema en el seno de la familia. Y en muchos hogares, incluso hogares cristianos, en los espacios donde se pudiera conversar acerca de los valores de la vida, todos los miembros de la familia están en esto. Hogares cristianos donde ni siquiera para comer se guarda el teléfono. Porque el papá, la mamá y mucho más los hijos necesitan estar constantemente conectados a las redes sociales. En la era de la comunicación, los padres no hablan y no se comunican con sus hijos. Y como no hay una comunicación verdadera con los hijos, no pueden llegarle al corazón ni identificar lo que hay ahí. De la abundancia del corazón habla la boca. Padre, cuando tú observas y te detienes a comunicarte con tu hijo conscientemente para saber qué hay allí, tú te vas a dar cuenta de lo que hay en ese corazón. Porque al niño se le va a salir. En un momento determinado, si hay una inclinación errada que hay que corregir, es el deber del padre levantarse y decir, hijo, no, las cosas no son así. Escrito está que las cosas son de esta manera. Pero ¿cómo será posible que se dé el escenario para esta instrucción bíblica si los padres de hoy no se detienen en este trajín tan agitado de vida? Si los padres de hoy no guardan las tablets, los celulares y apagan el wifi, vamos a hablar los temas que se tienen que tratar en esta casa. En inglés hay una frase que se llama the elephant in the room. Y eso se refiere, el elefante en la sala. Y lo que quiere decir más o menos es cuando hay un tema o un problema que se tiene que resolver, pero todo el mundo le pasa por el lado y lo evade. Eso es lo que quiere decir más o menos esta frase. Así hay muchos hogares donde hay temas cruciales de la familia, de los hijos, de la crianza, desacuerdos, heridas que se han hecho, que se quedan como el elefante en la sala sin resolver. Y el hijo pasa por un lado y el problema está ahí, pero el hijo no aborda el tema. Pero la mamá también sabe que hay un problema, que hay una situación, pero tampoco ella aborda el tema. Y el papá, que es el varón, que es el líder, sabe que ese tema está ahí, pero también ignora el tema. Y se van llenando los hogares de elefantes en la sala. De situaciones, de problemas que terminan siendo una bomba atómica, hermano, porque se quedan ahí callados, ocultos, y lo que hacen es dañar y destruir. Alabado sea el Señor. Es necesario que los padres de hoy se comprometan a establecer límites y directrices en el hogar. Es necesario que usted como padre se levante y le diga a su hijo cuáles son los pasos que él debe de dar. Hay un ejemplo, y quisiera que vayan conmigo en la escritura. Se encuentra en Proverbios capítulo 4, de algo que el Señor ponía en mi corazón en este sentido. Y es el ejemplo de David con Salomón. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al verso 4. Dice así: oigan, hijos, la enseñanza de un padre, y estén atentos para que conozcan cordura, porque les doy buena enseñanza, no desamparen mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía:
retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Si usted sigue leyendo el capítulo 4 hasta el verso 27, usted se va a dar cuenta de que Salomón está diciéndole a sus hijos lo que David, su padre, le decía a él. Pero si usted lee el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Proverbios, usted se va a dar cuenta la riqueza de ese consejo que David le daba a Salomón. Y Salomón dice, mis hijos, yo también fui hijo de mi papá. Porque a veces los hijos se creen como que su papá no fueron hijos. Y mi abuela decía, cuando tú ibas, 25 veces ya yo había vuelto. O sea, a veces el hijo cree que se la está comiendo con alguna travesura que está haciendo, pero el papá sabe cuál es la travesura porque el papá se la hacía a su papá. Entonces Salomón está escuchando el consejo de David. Y Salomón le está diciendo a sus hijos, mis hijos, yo fui hijo de mi papá también. Aprendan cordura y escuchen mi consejo. Pero lo que quiero resaltar con este proverbio es cómo David cumplía esto que leímos en Deuteronomio. Parece que David y Salomón tenían espacio donde ellos se separaban para hablar, para conversar de la vida. Y en esos espacios David se encargó de hablarle a Salomón de todos los temas. Cuando usted lee los proverbios, usted se va a dar cuenta que David le hablaba a Salomón de sexo. David le hablaba a Salomón de adulterio. David le hablaba a Salomón de la sabiduría, del valor de la sabiduría. David le hablaba a Salomón de no andar por la vereda de los impíos. Lea el capítulo 4 de Proverbio entero y usted se va a dar cuenta todos los consejos de vida que David le daba a Salomón. Y David le insistía a su hijo y le decía, hijo mío, guarda esto y vivirás, guarda esto y tu senda. En el verso 13 me parece que es, él dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda de los malos perecerá. Y era constante David ahí sembrando el consejo en el corazón de Salomón. Entonces no es de extrañar que cuando Dios le da la oportunidad a Salomón de elegir algo, ¿qué elige Salomón? Sabiduría. ¿Pero por qué elige Salomón sabiduría? Porque su papá lo instruyó y le enseñó el valor de la sabiduría. Trayendo esto a nuestra vida práctica, yo puedo aprender o puedo ver que mientras más yo les repita a mis hijos la palabra de Dios, ellos van a ir asumiendo los principios de Dios como lo único verdadero y garante. Mientras más yo le enseñe, yo le muestre, yo le insista en enseñarle los principios del Señor, ellos van a ir comprendiendo, ellos van a ir asimilando y va a llegar un momento donde van a terminar amándola. Pero hermano, debe haber ese constante enseñar y ese constante instruir sin cansarse. David le enseñaba a Salomón y Salomón le enseñaba a sus hijos. Estamos en el rol de padre. Quisiera que vayamos ahora a Colosenses 3, versos 18 y 21, y ahí nos vamos a detener para ver algunas cosas más. ¿Lo tienen? Colosenses 3, 18, 21. Y antes de entrar en Colosenses, yo quisiera referir así, parafraseando, la historia del papá del hijo pródigo. Yo creo que en esta historia hay muchas cualidades de este padre que ustedes como padres pueden imitar. Por ejemplo, el papá del hijo pródigo allá en Lucas 15 fue un papá misericordioso. Fue un papá, ¿qué más? Amoroso. Un papá que dio segundas oportunidades, ¿verdad? Un papá que dejó pasar la falta. Un papá que entendió la inmadurez de su hijo. Un papá que no le restregó en la cara el error, sino que lo recibió y trató de cubrir el error. Un papá que aceptó la disculpa y restituyó a su hijo. Hay muchas cosas que se pueden sacar del papá del hijo pródigo. Pero una de las cosas que yo creo que fueron un error de él como padre fue su actitud y su silencio frente al hijo que era bueno.
A veces los padres cometen ese error. Hay un hijo que es carpetoso, hay un hijo que es travieso, o hay un hijo que es enfermoso, y hay otro hijo que se la busca solo y que está bien. Sin embargo, el papá solamente le presta atención al hijo carpetoso. ¿Qué cosa? Y de repente hay un silencio con relación a las cosas que le pasan al hijo bueno. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con jóvenes en el tiempo que tengo como consejera de jóvenes que se sienten completamente ignorados por sus padres, siendo ellos los hijos buenos. O sea, el hijo que obedece, el que hace la tarea, el que saca buena nota, y el papá desvelado por el otro hijo, por el malo, por el que se está quemando. Entonces, un error que yo puedo señalar del papá del hijo pródigo fue su silencio al reconocer o no reconocer al hijo mayor. El papá del hijo pródigo debió también dedicarle tiempo a su otro hijo. En la mayoría de las prédicas yo solamente escucho, ay, qué malo era el hermano mayor que no aceptó a su hermanito, pero hay que irse al seno de ese hogar. Hay que irse y ver cuando él quizá tenía grandes cosechas y venía con cosecha y encontraba a su papá llorando por su otro hermano. Hay que ver cuando él quizá quería hablar con su papá y su papá fuera en el horizonte esperando que llegara el otro hijo. Hay que ponerse también en el zapato del hijo mayor, y es un error que como padres tenemos que cuidarnos de cometer. De tus hijos hay algunos que son débiles en algo y otros que son fuertes. Hay algunos que dan problemas y otros que están bien. Pero incluso ese que está bien necesita de tu atención. Incluso ese que es sobresaliente necesita de un espacio tú y él para tú sembrarle el consejo y la palabra. Aunque él esté bien. En Colosenses 3, verso 18, nos habla la escritura de los deberes sociales de la nueva vida. Y dice, casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto le agrada al Señor. Y padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. La primera parte del deber de las casadas, el deber de los maridos y el deber de los hijos es muy común. Pero yo he escuchado pocas veces hablar de esta última parte del capítulo 3 de Colosenses, donde dice, padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar significa dar motivo de enojo grande. Un sinónimo de exasperar es irritar, lastimar una parte delicada del ser interior, enfurecer, enfadar, o un enfado o ira que puede estar provocado por indignación, impotencia, injusticia o bochorno. También por irrespeto. Eso significa exasperar, todo eso. Y desaliento significa quitar el ánimo de hacer algo, falta de fuerzas o ganas para emprender o realizar. Cuando la escritura me dice aquí, padres, no exasperen a sus hijos, me está diciendo no le dé motivo de enojo grande por causa de injusticia, bochorno, vergüenza o irrespeto, para que no se desaliente, para que no se le quite el ánimo de servir a Dios y obedecer. Muchos padres cristianos han cometido el error de exasperar a sus hijos. Y terminan convirtiéndose ellos mismos en los verdugos de la fe de sus hijos. Hijos que hoy tienen el corazón herido y se sienten enojados con la iglesia, se sienten enojados con Dios, se sienten enojados. Pero es porque los padres han sido malos representantes de la fe. Hermano, tú puedes ser un instrumento. Padre que me escucha, tú eres la mayor influencia. Tú puedes ser la mayor influencia para que tu hijo se enamore de Cristo. Pero también puedes ser la mayor influencia para que él odie la iglesia. Los padres necesitamos que Dios nos dé sabiduría para nosotros poder aprender a poner cada cosa en su justo lugar y no cometer este error que hiere la fe de los hijos. Muchos padres están presentes físicamente y materialmente, pero emocional y espiritualmente están completamente ausentes. Y esto manda un mensaje al niño con relación a cuáles son las prioridades en la vida del padre. Mire, yo he predicado en diferentes escenarios,
pero el mes pasado me tocó predicar en el escenario más difícil de mi vida. Y fue en la clase de niños de 5 a 11 que me invitaron un domingo a predicar. Hermano, yo no hallaba cómo entrarle a esos niños. ¿Por qué esos niños usted cree que no saben y saben más que usted? Cuando yo le pregunté quiénes sabían de la ideología de género, eso me dieron un curso de lo que era la ideología de género. Y estábamos hablando ahí, en un momento yo pregunto, porque quería orar, mi esposo y yo estábamos dando la clase, ¿cuáles niños no se sienten amados por sus padres? Y algunos niños levantaron la mano y ahí le estábamos hablando de que tienen que orar por sus padres para que sean salvos. Entonces, en esa discusión con los niños, levanta la mano un niño de 8 años y me está comentando algo. Y yo le pregunto al niño, ¿y tu papá es cristiano? Y oiga la respuesta del niño, me dice, mi papá, más o menos. Hermano, que un niño piense que su papá es más o menos cristiano, me da mucho que pensar. Eso me hace pensar que el papá a veces se comporta como cristiano y a veces no. Entonces el niño lo identifica y lo distingue de esa manera. Mi papá es más o menos cristiano. No voy a dar más detalles del niño porque cuando viene a ver, el papá está aquí sentado. Entonces, seguimos predicando. Padres que en el hogar dan prioridad a lo terrenal y minorizan o no prestan la debida atención al compromiso espiritual, terminarán formando hijos de fe débil, hijos indiferentes que solamente están esperando ponerse grandes para irse y hacer lo que ellos quieran. Hermano, y vamos a traer eso a la práctica. Yo conozco y yo he escuchado, por ejemplo, padres cristianos que hablan mentira. Padres que repiten un cuento y dicen las malas palabras que lleva el cuento. Padres que se ríen de comentarios de doble sentido. Padres que ven en la televisión, padres cristianos, que ven en la televisión series y programas con escenas pecaminosas y esto es su vía de entretenimiento. Y mientras los padres se conducen de esta manera, los niños los están observando. Padres que actúan con hipocresía, que critican la iglesia, a los pastores, al predicador, el mensaje, el culto, los hermanos. Padres que critican hasta el pan de la Santa Cena porque estaba muy desabrido. Y mientras están en este discurso constante de crítica y de murmuración, los hijos los están escuchando. Y le están enseñando a los hijos esos mismos patrones irreverentes de conducta. Están fracasando en esa tarea de repetir y transmitir el legado de fe a la próxima generación. Mis hijos asimilarán la fe en Jesucristo con el mismo compromiso y coherencia que yo lo asuma o con el mismo desdén y relativismo que yo se lo presente. ¿Cómo mi hijo va a entender el evangelio? De la manera que yo se lo presente. Si yo se lo presento a él como una fe religiosa, una serie de reglas que se cumplen o una postura que tomamos cuando vamos a la iglesia, así mismo él lo va a asumir con su compañero y en su vida. Pero si yo le enseño a él que la palabra de Dios es la guía y que yo necesito a Jesucristo para yo estar viva, para yo estar bien, que lo más grande es ser lleno del Espíritu Santo. Si yo le enseño a él la pasión por el reino, aunque él esté rodeado de tinieblas, resplandecerá como la luz de la mañana. Pero ese es mi deber, esa es mi responsabilidad como padre. Ahora entremos al rol de sacerdote. Y el pastor estuvo hablando un poquito de eso ahorita. Este rol de sacerdote, con el auge del feminismo, ha sido fuertemente atacado. Recuerden que estamos hablando de padre, sacerdote y guerrero. El feminismo ha atacado este rol de sacerdote. Ya leímos en Colosenses 3 que dice la palabra que los maridos deben de tratar a sus mujeres bien y no ser ásperos con ellas, que las mujeres deben de someterse a los maridos y respetarlos y que los hijos deben obedecer. O sea, la misma escritura me establece cuál es el nivel, el orden, la estructura que debe hacer funcionar la familia. Todo lo demás es un invento y no funciona.
Entonces, ese orden que establece en Colosenses 3 pone al hombre como el líder natural, como la cabeza del hogar, como el proveedor del hogar, y a la mujer como la ayuda idónea y soporte del hombre mientras guían a la familia a su propósito en Dios. Sin embargo, el mundo ha tratado de trastornar esta concepción de familia y se ha esforzado en cambiar la manera de pensar del hombre para, cambiando el pensamiento, cambiar también la conducta. Estamos aquí, me están siguiendo, iglesia. Vamos a hablar un poco de la descripción del problema. ¿Cuál es el problema? Yo, a la luz de lo que veo en la palabra y veo en la sociedad, entiendo que parte del problema en el hombre desempeñar su rol de sacerdote es que la mujer no quiere respetar a nadie. Las mujeres no quieren someterse. Las mujeres se creen la reina del universo. Y como decía el pastor ahorita, la idea de mujer abnegada que lucha por el matrimonio y por los hijos ya pasó a la historia. A veces son las mismas mujeres irrespetuosas que dañan la imagen del padre frente a los hijos, criticando al papá en la ausencia del papá. Entonces, cuando el papá viene y corrige al hijo, el hijo tiene en la mente lo que su mamá le dijo. Ese papá tuyo, ¿qué es lo que se cree tan abusador? Si la que está faja aquí en la casa soy yo. Entonces, el niño se cierra la mente y el corazón porque ya hay sembrado un atentado contra el sacerdocio masculino en esa casa. Las mujeres se han dejado engañar, hermanos. Y yo no estoy hablando solamente de las mujeres del mundo. Yo estoy hablando de las mujeres de la iglesia. Yo noto muchas hermanas que son sumamente irrespetuosas con sus maridos. Dejan a los esposos con la palabra en la boca. El esposo le está hablando y ellas voltean y siguen adelante como que no está hablando nadie. El esposo emite una opinión y es como que nadie habló. En esa casa no se hace lo que dice el esposo porque la mamá no permite, no le da el lugar de liderazgo y preponderancia a ese hombre. Aquí, dentro de la iglesia, me encantó algo que escribió el otro día el pastor Molina. Porque el pastor Molina dice cosas que nada más le lucen decirla a él, que si la digo yo, no me lucen. Y él decía que este feminismo ha permeado la iglesia y señalaba la doctrina del empoderamiento. Y él decía, mujeres empoderadas, pastoras empoderadas. Esto que está famoso, que todos los congresos de mujeres se llaman empoderadas. Okay. Y yo me ponía a pensar y yo decía, esto de empoderada debería de cambiarse el término de empoderada por poseída. Porque yo creo que las mujeres empoderadas, fuera del patrón bíblico, lo que están es poseídas por un espíritu de error. Que las hace destruir con sus propias manos, cual mujeres necias, el hogar que Dios les entrega. Amadas hermanas, esto es una trampa porque para lograr esto del feminismo, Satanás levanta íconos con un éxito proyectado de manera ficticia. Íconos de mujeres que son emprendedoras, de mujeres que alcanzan la luna, pero no admiten un escrutinio de su realidad, no lo admiten. Cuando tú vas al seno de su hogar, son unas mujeres frustradas, son mujeres divorciadas. Y pensando en esto, yo me puse a investigar de los precursores de la ideología de género, de los precursores de la ideología de género. Y encontré en medio de esta investigación que la mayoría de los precursores de la ideología de género terminaron en suicidio o internos en un psiquiátrico. Porque eran personas que tenían un fuerte odio hacia la figura del padre. Dentro de ese grupo también habían pedófilos, habían drogadictos y habían personas con diferentes tipos de traumas. O sea, quien inició esto de la ideología de género tenían problemas aquí, en el coco, hermano. Y eso yo no lo investigué en una revista cristiana, eso está en el internet, búsquelo, en fuentes seguras. Cuando analicé, por ejemplo, la vida de Margaret Sanger, de Michelle Foucault, Margaret Mead
y hay una que se llama Shulamit Firestone. Todas ellas terminaron suicidadas. Precursoras del feminismo. Entonces, Satanás te trata de quitar el modelo bíblico, pero te pone un modelo que es ficticio, hermano. Yo estaba viendo el otro día este argentino científico político que estuvo en estos días aquí en el país, Agustín Laje, una entrevista que él estuvo sosteniendo, que casi no lo dejaron ni hablar porque fueron bastante mal educados los entrevistadores, no sé si la vieron ustedes, con un panel de periodistas de aquí, incluyendo nuestra flamante representante en el Congreso Nacional, la diputada Faride. Y él estaba hablando de lo tonto y anticientífico que es la ideología de género. Él decía que hay factores biológicos que señalan diferencias que son notorias, o sea, fuera de la fe. Hay factores biológicos, fisiológicos, que distinguen a la mujer del hombre. Y ahí se armó un revolú. Y yo me puse a pensar. Ella decía, bueno, ella estaba defendiendo el aborto porque ella decía que muchas mujeres aquí en el país mueren porque se hacen aborto sacándose al bebé con una percha. Ese era uno de sus argumentos. Entonces me encantó la forma en que este señor le decía, ok, pero deme los datos, búsqueme los números, ¿dónde están las estadísticas? ¿Cuál es el problema? O sea, y ella trataba de rebatirle y combatirle y no le pudo dar, hermano, un argumento científico. Se pusieron a discutir que casi no lo dejaban hablar, pero ninguno pudieron dar un argumento válido. Y él decía, ok, les quiero escuchar, denme sus argumentos. Uno no pudieron dar acerca de la logicidad y de qué tan científico es esto de la ideología de género. También en estos días estuve viendo una cuenta social de la segunda mujer más importante del país. Y ella, cuando estaban discutiendo lo de la resolución 33-2019, se puso a defender esto a capa y espada, hermano. Y ella decía que por la sociedad dominicana ser una sociedad tan machista es que las mujeres están marginadas. Y yo después me sentí mal de que no le respondí, porque yo debí de responderle. El hecho de que tú tengas un matrimonio fracasado, el hecho de que tu esposo tenga a otra mujer mudada, el hecho de que tú no tengas victorias familiares que exhibir, no te da el derecho de enseñarle eso a mis hijas, aunque tú estés en el poder. Hermanos, Satanás levanta estos íconos y los establece en lugares de poder para que tengan influencia. Pero el resultado cuando tú los sopesas es muerte. Estas mujeres están deprimidas y frustradas y lo que se ve por fuera es solo una fachada. Si yo estoy bien con mi marido, si yo estoy feliz, ¿por qué tú quieres imponerme que yo me rebele? ¿Por qué tú quieres imponerme que yo me empodere? No, yo como mujer sabia tengo que apoyar el sacerdocio masculino, porque así fue que Dios lo estableció. El sacerdocio masculino. Hermanos, ya voy a pasar al último punto. Todo esto ha sumergido a los varones en un limbo de identidad, en tristeza, en inseguridad, en un sentido de repudio. Y a esto se debe en gran parte el auge de la homosexualidad. Los temas tradicionalmente que daban identidad al género masculino han sido eliminados y son vistos como algo malo. Por ejemplo, el cortejo. Anda discutiéndose ahí el tema de poner por el hecho del acoso sexual como una infracción a la ley los piropos. Y yo no le estoy invitando a usted es un sinvergüenza como el hombre de la calle, pero que un hombre le diga a una mujer qué elegante te ves, yo no le veo nada de malo. Sin embargo, esto es una plataforma para que siga el auge de la homosexualidad. ¿Lo pueden ver, iglesia? Hermano, han tratado de eliminar todo lo que representa la masculinidad.
Y hay ejemplos sencillos de esto. La industria del entretenimiento y de la moda está diseñando todo para estilizar a los hombres y quitarle la masculinidad. Voy a mostrarle ejemplos prácticos. Nosotros tuvimos que andar la capital entera para encontrar un pantalón del hombre el otro día, mi esposo y yo. Porque todos los pantalones que hay en las tiendas son unisex, hermanos. Si se lo quiere poner una hembra, se lo pone. Y si se lo quiere poner un varón, se lo pone. Y al último sitio que fuimos, mi esposo le dijo, oye lo que te voy a decir. Necesito un pantalón de hombre. Si tú tienes que ir a los almacenes viejos, vete y búscalo. Pero yo necesito un pantalón de hombre. Y ahí fue, está bien, señor, el hombre. Porque el hombre estaba confundido. Y le trajo un pantalón de hombre. Es que eso ya no se vende, le decía él a mi esposo. Eso ya no se vende. Póngase a pensar, por ejemplo, en el auge de los hombres sacándose la ceja ahora. Hay una de hombre, incluso predicadores, sacándose la ceja, más fina que la ceja mía. Pero usted sabe lo que hace la ceja, no es que sea pecado, es que sacarte la ceja te pone la mirada femenina. Analice cuáles son las modas de hoy, arete y trenza con cabello largo. Analice, hermano, qué es lo que está sacando la moda y el entretenimiento. Es un atentado en contra de la masculinidad. Yo estaba escuchando en la radio un anuncio que era para el Día de los Padres. Y una mujer con una voz muy seductora, oigan cuáles son los regalos del Día de los Padres. Faciales, depilaciones. Yo iba a entrar en pánico. Yo entré en pánico. Y venga, porque papá también se va a consentir. Masajes. Yo me quedé escuchándola así. Oh, Señor. Hermano, es un atentado contra la masculinidad. Los hombres de ahora no quieren parecer masculinos. Usted ve que se pintan las uñas, se pintan los labios, se hacen faciales. Todo atenta con la idea tradicional de machismo, hermano. De ese macho masculino con pelo en el pecho, tradicional. Hermano, yo no tengo nada en contra de la higiene, no me malinterprete. Pero lo que pasa es que la sociedad de hoy está computada y le ha metido al hombre en la cabeza que las mujeres son mejor que los hombres. Entonces ahora hay un grupo de hombres que no tienen identidad, que quieren convertirse en mujeres. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque en la sociedad no se le está dando el espacio a que desarrolle ese liderazgo que Dios le ha designado. Amados hermanos, yo creo que esto tiene que cambiar. Y que se tienen que levantar padres en los hogares que le enseñen estas cosas a sus hijos. Hermanos, esto ha provocado una crisis en el género masculino. Y esa crisis es más seria de lo que nosotros pensamos. Eso está llegando ahora a la República Dominicana, pero eso es una plataforma que tiene años construyéndose. Esta idea de que las mujeres son mejores es una cuestión desde la concepción. Yo recuerdo cuando yo estaba embarazada y supe que mi hijo era varón. Pero habían hermanos que tenían la cachaza de decirme, ay hombre, no te preocupes que Dios te va a dar tu hembra. Hermano, usted se ríe. Es que la sociedad está computada que las mujeres son mejores que los hombres. Porque es un discurso que se viene sembrando desde hace tiempo. Y recuerdo que en esta misma semana amonesté a una hermana y le dije, hermana, si yo salgo embarazada de nuevo y Dios me da un varón, yo voy a estar feliz. Suéltame en banda con el tema de la niña. Suéltame en banda. No tengo nada en contra de que si sea hembra o que sea varón, pero veo que esta preferencia inclinada por la hembra tiene mucho que ver con los pensamientos de superioridad del feminismo. Y eso la Iglesia de Jesucristo tiene que detenerlo. Alabado sea el Señor. Hay que entender la incidencia de la ideología de género en la desintegración familiar. Es un efecto dominó. Se rompe el diseño original,
Se queda una generación completa sin estructura familiar y sin norte. Los jóvenes no saben qué hacer, ni en qué creer, no tienen guía, no tienen modelos claros. Y de ahí la importancia de que los padres cristianos, hoy más que nunca, se levanten y asuman sus roles de padres, sacerdotes y guerreros. Dios diseñó al hombre y a la mujer diferentes, hermanos. Estrógeno y testosterona. Óvulos y espermatozoides. Cromosoma X, cromosoma Y. Los hombres con más pelo y una con textura física más fuerte, la mujer más delicada. Por ese sello de identidad que desde la concepción nos es dado, es que nosotros sabemos biológicamente cómo es que nos tenemos que conducir. Hermano, cuando nace una niña, los ademanes y la gracia de la niña es distinta al del niño. Cuando los niños están chiquitos, que no han visto la televisión, que no han escuchado todo estos disparates, los niños, naturalmente, los varones se comportan con más agresividad. El mío se trepa, hermano, se trepa por todos los lados y lo hace en modo avión, en silencio. Hermano, ni cuenta me doy y está desarmando algo por ahí. Es parte de su naturaleza masculina. Las niñas tienen otra naturaleza porque Dios le puso a ella otra naturaleza. Entonces yo no entiendo cuál es el problema de que seamos diferentes en rol, igual en dignidad. Los dos hechos a la imagen de Dios. ¿Cuál es el problema? Hermanos, el género no es una construcción sociocultural. El género es una marca de distinción divina que Dios nos pone para definirnos desde que somos embriones. No podemos asumir esto de que el género es una construcción sociocultural. Quiero terminar con el rol de guerrero. Vamos a Nehemías 4 y con esto termino por el día de hoy. Ustedes se ríen. Nehemías 4. ¿Lo tienen? Vamos a leer el versículo 1, el versículo 9 y el versículo 14. Y cerramos con el rol de guerrero. Precauciones contra los enemigos. Verso 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Estos 3 versos resumen lo que pasó allí. El pueblo empezó a edificar un muro alrededor de la ciudad. Se levantaron enemigos que querían detener la obra y Nehemías viene con esta palabra de parte del Señor, recordándole a los padres que se acuerden del Señor fuerte y valiente y que peleen por sus hijos, por sus mujeres y por sus casas. Esto es útil para hoy. Porque mientras tú, padre que me escuchas, estás intentando construir muros de protección alrededor de tu familia, hay enemigos que se levantan para burlarse de ti. Mientras tú estás procurando hacer lo correcto en tu matrimonio y en tu hogar, hay enemigos que se levantan para burlarse de ti. Pero esta recomendación de Nehemías de que no temas y pelees por tus hijos, por tus hijas, por tu mujer y por tu casa, tiene utilidad para hoy. Aparte de padre y sacerdote, Dios te llama a ser guerrero. Guerrero, ¿por qué? Porque hay una lucha espiritual que se refleja en el mundo material. Tú no tienes batalla con tu hijo, con tu mujer. El pleito no es con tu hijo, con tu mujer. El pleito es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que vienen detrás de tu familia y de tu matrimonio para destruirlo, hermano. Entonces no es tiempo de distraerte, es tiempo de levantarte como guerrero y ponerte toda la armadura de Dios. Hermanos, yo sé que muchas de las condiciones de la paternidad actual
no son condiciones ideales. Yo fuera una predicadora irrealista si yo creyera que todo el que me escucha tiene un matrimonio feliz compuesto por mamá y papá de un solo matrimonio esos hijos. No. La vida sin Dios produce cosas complicadas. Produce que un padre tenga hijos de 3 mujeres diferentes. Produce que una madre, se fue y los hijos se quedaron con el papá y con la abuela, por ejemplo. O sea, la vida sin Dios produce condiciones que no son ideales para la paternidad. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que para eso ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y que no importa cuál sea tu condición, si Dios te ha permitido hoy ser padre, aunque sea en medio de una condición complicada, Él te da la unción que te capacita para tú hacerlo bien para su gloria. Hermanos, si algún padre que me escucha ha errado en su rol de padre, de sacerdote y de guerrero, por falta de modelo, por temor, por indiferencia o por trauma de la propia infancia, porque muchos papás no saben cómo ser papá porque no tuvieron buenos papás o simplemente porque no tuvieron papás. Entonces, si ese es tu caso, yo te quiero decir que Dios es el mejor modelo de padre. Si tú quieres saber lo que es un buen padre, tú tienes que ver el modelo de paternidad de Dios. Dios nos corrige cuando tiene que corregirnos. Nos ama, nos provee, nos alienta. Cuando tiene que darnos nuestra pela, no la da. Hermano, el mejor modelo de padre es Dios. Si tú necesitas un modelo y en tu vida no has tenido un buen modelo, mira la cruz. Mira el modelo que Él nos dejó. En esta mañana, el Señor ha puesto esto en mi corazón porque creo firmemente que Satanás está ensañado con los varones. Y creo que está ensañado con los varones porque los varones tienen la imagen de Dios y también son los que tienen el poder para pisarle la cabeza. Él le dijo, te voy a herir. ¿Se acuerdan? Porque oigan, el pensamiento feminista empezó en el Edén, en el jardín del Edén fue que empezó. Cuando Eva se sublevó, Adán le tenía que decir, usted se está volviendo loca, cómase su manzana usted sola, su fruto usted sola, haga lo que le dé su gana, yo voy a hacer lo que Dios me diga. ¿Eso es sacerdote? ¿Eso es sacerdote? El sacerdote no es un concurso de simpatía. Hay ocasiones donde el sacerdote tiene que poner postura en el hogar que no le van a gustar ni a los hijos ni a la mujer. Pero él es el que tiene la responsabilidad frente a Dios. Hay mujeres que le cortan el agua y la luz a los maridos si los maridos no hacen lo que ellas le sugieren. Aunque lo que ella le esté sugiriendo sea pecado o sea injusto. Yo le doy gracias a Dios que me permitió casarme con un hombre que está demasiado claro con este rol de sacerdote. Sí, a la predicadora, el hermano Emmanuel le dice, usted está equivocada, hermana. Eso que usted está haciendo no es así. Tenemos puntos de vista diferentes porque tú estás caminando en error. Tú tienes que orar mejor. Ora mejor para que el Señor te dé discernimiento. Sí, mi esposo, porque él es un sacerdote. Porque Él tiene la responsabilidad, no es frente a mí, no, es frente a Dios, de nuestros hijos y del hogar. Hermano, varón que me escuchas, es hora de levantar el sacerdocio caído. Levántate como padre, como sacerdote y levántate como guerrero. Que esos recursos de Dios están disponibles para ti. Yo escucho hermanos que hablan de lo mal que está el mundo, como que el mal va a llegar a sus casas. No, hermano. El Señor preservará tu casa si tú levantas un altar de adoración a Él y te comprometes con instruir a esos hijos. No. El mal no tocará tu casa. Así como pasó con Noé. Yo no sé de las otras gente, pero yo voy a construir una arca de instrucción de la palabra para mis hijos, para que ellos sean preservados del juicio. Varón que me escuchas, levántate como padre, como sacerdote o como guerrero.